Gracias a Dios que nos da una nueva oportunidad de estar aquí reunidos. Y gracias a Dios que nos da la oportunidad de conocer su palabra, que nos hace sensatos, ¿verdad? Porque no andábamos por ahí como unos locos ayer pensando que el mundo se iba a acabar, porque nosotros tenemos la profecía segura. El que conocía la palabra del Señor no se angustiaba de nada. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra, hermanos, en el Evangelio según Juan, el capítulo 4. Les doy los saludos de mi esposo y la razón por la cual, muchas gracias, hermano. La razón por la cual él no está presente el día de hoy es que ustedes saben, tenemos un virus aquí que estamos compartiendo entre nosotros y a él le tocó el turno con mi hijito, entonces están bastante delicados. Yo les ruego sus oraciones, aunque esto es un virus, y va a pasar, Dios mediante. Pero esa es la razón por la cual no están aquí ninguno de los dos, Luis Miguel. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en la carta en el Evangelio según Juan, el capítulo 4, como les había dicho. Vamos a leer desde el versículo 21. Yo voy a leer y ustedes van a mirar. La enseñanza de hoy es una secuencia que traen el Comité Femenil Nacional, una mujer asida de la palabra. Las hermanas deben saber bien de qué les hablo. Es unas enseñanzas secuenciales que se están realizando en todas las iglesias con estos temas similares. Y seguramente el Señor tiene palabra para las mujeres y para los hombres que estamos en este lugar el día de hoy, y yo sé que es así. Entonces hay que estar atentos. La palabra del Señor en esta porción dice así: Jesús le dijo, hablando de la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Repitamos el 24 juntos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Acomódense, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, esta es la historia de una mujer que seguramente ella no supo el día que hubo estos acontecimientos con Jesús. Bueno, vamos a hacer una cosa con los niños. Vamos a guardar silencio y compostura a los niños, sobre todo los más grandes, ¿verdad, Julita pequeña? Donde están. Si no, nos acomodamos aquí en las primeras sillas y ponemos maestros alrededor, ¿verdad? Pero yo pienso que los niños pueden guardar el buen comportamiento en sus lugares donde están, ¿verdad, muchachos? Sí, vamos a hacerlo así. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Este año que hemos trabajado, que ya las damas Dorcas nos hicieron el favor de hacernos el informe de actividades, ellas muy lindas. Sabemos que estos niños son un tesoro aquí en la iglesia, gloria al Señor. Bueno, ellos también conocen, los niños también conocen la historia de esta mujer, ustedes la conocen bien. Es peculiar, pero ni siquiera sabemos cómo se llama ella. Ustedes han notado, la mujer samaritana, ¿verdad? Pero ¿cómo se llamaba ella? No sabemos, Como María Magdalena, como Salomé, como Rebeca, no sabemos cómo se llamaba ella, ¿verdad? Eso es como si usted el día de mañana le preguntan: ¿y cómo se llama la esposa del pastor? Y usted le diga: no, nosotros no sabemos cómo se llama ella. Ella es la hermana costeña. Es lo único que se le puede decir. Bueno, ella tiene un papel tan importante en la Biblia y en el ejemplo que nos da, que el Señor nos da a través de ella, que no importó tanto su nombre, el nombre que ella llevara, sino lo que ella significó y lo que puede significar como ejemplo para la vida de nosotros. Este es aparte de la Biblia, bastante curioso, porque ocurren cosas que no ocurren normalmente, y el Señor Jesús actúa de una manera como no actúa normalmente Él, sino que se salta algunas reglas, y se salta algunas costumbres normales que habían en el pueblo, pero el Señor siempre quiso mostrarnos que de alguna manera Él tenía planeado algo especial, ¿verdad? Tenía planeado algo especial. La Biblia nos habla de varias mujeres, porque a veces pensamos que
Que bueno, que las mujeres no tenemos un papel muy importante en la iglesia, sépase que sí, sépase que sí. El Señor nos escogió para hacer cosas muy hermosas y el Señor nos sigue escogiendo y nos sigue llamando para hacer cosas hermosas, las damas, en la iglesia. Y el Señor nos ha amado de tal manera y en esta dispensación de la gracia nos ha dado un lugar tan especial que Él ha tenido que hablar personalmente con los caballeros y les ha tenido que decir, estas son coherederas de la gracia. Y ha tenido que decirle, ya no hay hombre y mujer como dos cosas distintas delante mío, sino que son un solo ser delante de mí. Y el Señor ha tenido que decirle, trátenlas como al vaso más frágil, ni siquiera como a este vaso que es un vidrio grueso. Y él ya ha sufrido algunos golpes seguramente, sino como al más frágil, al más frágil, el de cristal, el más fino, el del cristal más fino, como ese, manéjela así, trátela así, como el vaso más frágil, ¿verdad? Ámela, dice, ámela, como a su mismo cuerpo, porque el Señor nos ha dado un lugar especial en esta dispensación de la gracia, y yo le doy gloria al Señor por ello. Pero esto no siempre fue así, no siempre fue así. Antes la mujer tenía un papel diferente, vamos a decirlo de esa manera, en la sociedad, y sobre todo era de criar a sus hijos, de manera que las mujeres no estaban autorizadas para hablar en público, por ejemplo. Eso no se podía hacer. Y las otras culturas lo hacían, pero las judías o los judíos luchaban en contra de ello. Yo no sé qué es lo que habrían las mujeres, ¿verdad?, que les tenían miedo para que no hablaran en público. Sin embargo, el Señor Jesús vino y cuando Él se encarnó y puso sus pies sobre la tierra, Él vino a traernos algo nuevo, vino a abrir un nuevo camino, a mostrarnos una luz nueva. Él vino a mostrarnos que la vida en Él iba a ser distinta y efectivamente así es, hermanos. La vida en el Señor Jesús comenzó a ser distinta. Miren, además de la mujer samaritana, vamos a constatar en nuestra Biblia, en el Evangelio según Mateo, el capítulo 28. Capítulo 28 de Mateo, en los primeros versículos dicen, pasando el día de reposo al amanecer el primer día de la semana, ya después de la crucifixión de Jesús, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, sobre la piedra. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, cayeron privados. Mas el ángel respondiendo, dijo, ¿a quiénes? A las mujeres. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús y que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí que os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron y corrieron a dar nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a vuestros hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y hay otras partes de la Biblia también en el Evangelio según Juan que nos muestran que el Señor decidió, porque para Dios no hay casualidades, que las primeras que lo vieran después de haber sido resucitado fueran las mujeres, que ellas se enteraran de esto. Y para usted y para mí hoy en el 2012, que ya hemos escuchado tanto hablar de la resurrección de Jesús y que es nuestra esperanza, eso es como nada. Pero en aquel tiempo era algo especial, que hubiese resucitado el maestro, el líder del movimiento, era algo especial. La gente estaba pensando, bueno, seguíamos a alguien que hacía milagros y que hacía cosas hermosas, pero se murió. Y muchos estaban desanimados, ¿verdad? Pero el Señor iba a mostrar la carta que Él tenía guardada, ¿verdad?
Yo recuerdo bien una vez que escuchamos una enseñanza aquí que el Señor le dio al hermano Jesús y decía, el Señor tenía un plan preparado. Y cuando Él ya sacó a la luz el plan, a las primeras que quiso contarle fue a las mujeres, ¿verdad? Porque no es que, ay, llegaron primero estas mujeres, no, y Pedro y Juan, ¿dónde están? Llegaron fue ellas de primero, como siempre, que las que se quieren enterar de todo primero. No, para el Señor no existe cosa como esa. Él decidió que las mujeres fueran las primeras. Él decidió mostrarse a ellas, aun cuando no había sido ni siquiera glorificado, porque en el Evangelio según Juan dice que él le dijo a María, no me toques, porque no he subido a mi padre y a tu padre, bueno, mejor dicho, porque todavía no he presentado el sacrificio en el tabernáculo del cielo, no puedo tocar mujer. Y les dice, vayan y cuenten esto que ha ocurrido. Y no había ocurrido cualquier cosa, hermanos, el Señor había vencido la muerte y nos había abierto la puerta de la salvación. Entonces, las mujeres hemos sido escogidas para una misión bien especial. Miren, cuando en el libro de los Hechos, ustedes miran, vamos a ir al libro de los Hechos, hermanos, el capítulo 1, la fundación de la iglesia y como el comienzo, el comienzo de la ejecución del plan de Dios con el hombre, de la predicación del Evangelio con el hombre, y el Señor comienza a entregarles palabra y herramientas a través del Espíritu Santo. Ustedes saben, el Señor no dejó a los hombres solos. Hechos, el capítulo 1. El versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿con quiénes? Con las mujeres y con María la madre de Jesús y sus hermanos. Las mujeres estaban allí cuando el Señor les dijo, quédense que les voy a dar poder a través del Espíritu Santo. Ahí estaban ellas. Cuando el Señor dijo, y me serán testigos, ahí estaban ellas, ahí estaban. Y cuando se derramó el Espíritu Santo como lenguas repartidas como de fuego, ahí estaban las mujeres, ahí estaban. Cuando todas estas cosas ocurrieron, ahí estaban ellas también, porque el Señor las escogió. Pero en esta tarde vamos a hablar en esta noche un poco más de la mujer samaritana y quiero decirles que la mujer samaritana es un caso especial, porque las otras mujeres eran mujeres devotas, ¿verdad?, que habían visto a Jesús con sus ojos y habían caminado con Él, pero la mujer samaritana no era tan devota, no era tan buena, ¿verdad? La mujer samaritana tenía una vida muy difícil. El hecho mismo, hermanos, que el Señor se encontrara con la mujer samaritana a mediodía en el pozo, quería decir algo. Porque Samaria está un poco al sur de Israel, y a mediodía, si esto no es invierno, hace mucho calor. Entonces, la hora de ir a recoger el agua, según la tradición, porque ese era el trabajo de las mujeres, ¿sabes?, recoger el agua. Por eso es que cuando el siervo anciano de Abraham va a buscar la esposa para Isaac, ¿recuerdan la historia? Cuando él llega a buscar la esposa para Isaac, a escoger la esposa, él no se va para una casa, él va al pozo, porque ahí había mujeres seguramente, porque esa era la labor de las mujeres, ir a colectar el agua. También cuando Moisés, se me vienen estos apartes a la mente, cuando Moisés conoce a Séfora, la que va a ser su esposa, es porque ellas están tomando agua en el pozo y llegan unos hombres a molestarlas y Moisés sale a defenderlas, ¿verdad? Porque esta era la labor de las mujeres, pero las mujeres iban a buscar el agua temprano en la mañana o en la tarde, cuando estaba la fresca que decimos, porque a mediodía era muy duro, pero la mujer samaritana a mediodía estaba en el pozo. ¿Ustedes saben por qué? Porque ella no iba temprano ni iba tarde, porque ella era una mujer que había tenido una vida terrible y a ella no le gustaba dejarse ver de las otras mujeres. Eso es lo que la tradición enseña, que ella, para no mezclarse con las otras mujeres de bien que tenían sus hogares, entonces ella decidía ir a una hora donde no fueran las otras mujeres para que nadie la señalara, porque ella tenía una vida muy, ¿cómo decirles?, fuera de lo normal, no buena, ¿verdad? Entonces, pero el Señor Jesús sabía bien, el Señor Jesús sabe los horarios de cada quien, ¿verdad? Y los horarios de todos los conoce.
Y cuando el Señor se acerca a mediodía ya, rompe 3 reglas. La primera regla que él rompe, ustedes saben bien eso, es que los samaritanos y los judíos no se querían. ¿Por qué? Los lectores de la Biblia, cuando después del reinado de Salomón, el reino se dividió y el reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur se llamaba Judá. Mire que nos tenemos pendiente aquella evaluación los maestros que se me vino en el momento, ¿verdad? Entonces, los que fueron cautivos de Israel, del reino del norte, los que quedaron allí como para multiplicarse, se juntaron con otras naciones, cosa que ustedes saben que ellos tenían prohibido, y echaron a perder el linaje de Israel. Entonces eran mezclas del pueblo santo con pueblos paganos. Y a los judíos les parecía de quinta categoría juntarse con esa gentuza que se habían echado a perder el linaje. Entonces por eso era que no los querían. Entonces cuando un judío venía del norte y tenía que ir para Judea, que estaba en el sur, ellos preferían darse la vuelta así hasta que fuera por Moab, por donde fuera, con tal de ni siquiera pisarle el territorio a los samaritanos. Porque nada que ver gas con esta gente. Pero Jesús es diferente, ¿verdad? Jesús se mete donde no se han metido los demás y rescata a la gente por la que nadie más daba ni un peso. Entonces Jesús rompe esa primera regla, se va para Samaria a hablar con un samaritano aunque ellos no se quisieran. Por eso es que la mujer samaritana le dice, ¿y tú siendo judío me pides agua a mí, mujer samaritana? ¿Han leído, ah? Esa es la razón. La número 2, Jesús se pone a hablar en público con una mujer. Bueno, en el tiempo de Jesús eso no era conveniente, que un hombre hablara en público con otra mujer, que no fuera su esposa. Eso no era conveniente. Alguna vez escuché una hermana que dijo, ¿por qué todas esas leyes no las vuelven a traer para la actualidad? ¿Verdad? Que un hombre se parara en una esquina a hablar con una muchacha. No. Jesús rompió esa segunda regla porque él se quedó solo porque los apóstoles fueron a comprar de comer, ¿recuerdan? Fueron a comprar de comer y Jesús se sentó a hablar con la mujer samaritana, ellos dos. Y en tercer lugar, Jesús habló con una persona de reputación dudable. Ustedes saben que él le pregunta, le dice, tráeme a tu esposo. Y ella le dice, no, yo no tengo esposo, ¿verdad? Y él le dijo, bien has dicho, mija, porque yo sé, mija, te tengo la cuenta sacada. Entonces ella tenía una reputación dudosa. Sin embargo, Jesús se acerca a ella, aunque fuese impura, ¿verdad? Ya se había casado varias veces y estaba ahora con un hombre con el que ni siquiera se había casado, porque dice, y con el que ahora estás ni siquiera es tu marido. Amén. Pero Jesús hizo esto, hermanos, porque Jesús tiene esta capacidad de humillarse para sacarnos de donde tengamos que sacarnos, para podernos poner en un lugar alto, porque ese es el amor de Jesús, esa es su misericordia. Y el Señor escogió a esta mujer para revelarle un secreto que estaba escondido, una verdad que ellos no conocían. La mujer samaritana le dice, bueno, maestro, ya que has dicho tantas cosas, ¿y dónde vamos a adorar? Porque como se había dividido el reino, los del norte adoraban en Siquem y los del sur adoraban en Jerusalén, y los del norte decían, nosotros adoramos donde es, y los del sur decían, si usted ha leído la Biblia va a entender bien lo que le estoy diciendo, si no es posible que esté un poco perdidongo por ahí, pero ya vamos a retomar el camino. Y los de Jerusalén decían los judíos, nosotros sí adoramos donde es. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿dónde debemos adorar? Y es la porción que leímos. Él le dice, mira mujer, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, como Él verdaderamente quiere. Es decir, no importa si están al norte o si están al sur, no tienen que estar mirando hacia el oriente o hacia el occidente. Lo importante es que lo hagan en espíritu y en verdad. Yo personalmente considero que esa mujer entendió el mensaje. ¿Y por qué creo que ella entendió el mensaje? Fue porque ella no se quedó indiferente. No dijo, bueno, quedé igualita. No dijo nada. Entonces aquí en Siquem o allá en Jerusalén, otro enredado.
No, ella entendió el mensaje. Ella entendió lo que era adorar en espíritu y en verdad, y esa es la parte que le vamos a añadir a este material ahorita al final. Entonces, esta mujer hace lo que el Señor quería que ella hiciera. Esta mujer se va a publicar. Bueno, para uno de mujeres eso no es tan difícil, hermanas. Amén. Amén, hermanas. Háganse las que no, ¿verdad? Háganse las que no. Para uno no es tan difícil, ¿verdad? Para uno no es tan difícil enterarse de algo y llegar a casa y repetirlo y decírselo. No, eso no es fácil, eso no es difícil. Nosotros lo hacemos con bastante facilidad. Pero para la mujer samaritana eso no era tan fácil. ¿Usted cree que una mujer que había tenido una vida como la que ella había tenido tenía credibilidad en el pueblo? No. ¿Usted cree que la gente iba a decir, si lo dijo ella, eso es seguro? Eso es seguro. No, ¿cuándo? ¿Quién lo dijo? La mujer samaritana. Ah, tú no sabes quién es ella. Vamos a pararle bola a ella, oye. ¿Tú no sabes quién es ella? No, pero ella no se detuvo por eso. Ella fue, y miren la forma bonita en la que esta mujer predica, porque a veces uno dice, y esto yo lo escucho mucho, es que yo no sé cómo referirme a la gente, yo no sé cómo hablarle a la gente del Señor, no sé qué decirles. Miren lo que hizo esta mujer. Simplemente esta mujer dijo, me encontré un hombre que me dijo todas las cosas acerca de mi vida. ¿No será este el Cristo? Ella simplemente fue y contó lo que él había hecho en ella. Eso fue todo lo que ella, así fue que ella predicó. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Contar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y esa es la mejor predicación, la más efectiva, la más efectiva. Porque cuando usted se pone a hablar, mire, la palabra del Señor dice que en la gran tribulación van a haber señales en el cielo. Uno se enreda, hermano, porque eso no lo hemos visto, eso no lo hemos vivido, eso el único que lo ha visto es el Señor que lo conoce todo y Juan el teólogo. Fueron los únicos. Y uno se pone a enredarse con eso. Pero cuando usted le habla a una persona de algo que usted sabe, que usted vive, que usted entiende, que usted ya ha experimentado, es más fácil de explicar. Ay, pero ¿cómo va a decir usted que Dios existe? Bueno, si Dios no existiera, entonces a mí, ¿quién me cambió mis pensamientos como me los cambió? ¿Quién? Si Dios no existiera, ¿quién me ayudó a mí a superar las cosas que yo pude superar? ¿Quién? Mire, yo era esto y esto, y el Señor me ayudó, el Señor ha hecho esto en mi vida. Que el Espíritu Santo, que eso no es verdad, que yo digo que la gente habla, que aprenden idiomas. Yo recibí el Espíritu Santo, yo le puedo hablar de esto, y a mí lo que me ocurrió fue esto y esto. Eso convence más que cualquier otra cosa, porque esa es la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermano. Y es verdad, es real. Usted puede hablar con autoridad de ello, ¿verdad? Porque tener autoridad para hablar es algo indispensable para predicar, ¿verdad? Es como yo les he dicho a las damas dorcas, las hermanas nunca me han visto ni en un culto mixto, ni en un culto de género, de solo mujeres, que yo me pare aquí a enseñarles recetas de cocina, o a enseñarles cosas así de la casa y que trucos para quitar las manchas de la ropa, y que, no, pero ¿cómo? ¿Cómo? Me toca tomar el curso a mí de primera, ¿verdad? Porque eso no es mi dominio, yo no soy una autoridad en eso. Pero cuando usted sabe, ha vivido algo, usted es una autoridad en ello. Entonces, hombres y mujeres somos capaces de publicar las verdades del Señor, porque Él ya ha actuado en nuestras vidas. Y ese es el mensaje efectivo que nosotros podemos compartir, como lo hizo la mujer samaritana. La mujer samaritana era una mujer que, aunque tenía una vida dudosa, ocurrió algo tan espectacular en su vida que ella pudo hacer que los demás pudieran cambiar también, que pudieran lograr encontrar la verdad que ella misma había encontrado. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Esta es la historia de nuestras vidas. Y esa mujer que tenía una vida como la que tenía, pudo experimentar el perdón y la redención del Señor. Y el Señor le habla de una cosa muy bonita, le dice, si tú tomas el agua que yo te daré, porque el Señor primero se presenta como un necesitado, ¿verdad? Que las apariencias se engañan. Cuando ella llegó y vio a ese hombre ahí tan cansado, de pronto con los pies llenos de polvo,
que le dice, mujer, dame de beber, ella de pronto dice, este hombre necesita de mí, porque él me está pidiendo de beber. Lo que ella no sabía era que era él quien podía saciar la sed de ella. Y al final él le dice, yo te daré un agua y esta agua saltará en ti como una fuente, o correrá en ti como una fuente que salta para vida. Esto se refería a esas fuentes subterráneas que cuando encuentran la superficie, ustedes, yo no sé si ustedes han visto esos manantiales, que cuando encuentran la superficie el agua burbujea, así salta, y el agua es vida, ¿verdad? Y es lo que ocurrió con ella y lo que ocurre en la vida nuestra. Cuando el Señor obra en nosotros, corre un río por dentro de nosotros, y el río busca y encuentra una superficie, y el día que encontramos a alguien y le hablamos del Señor, las fuentes salta para vida eterna, el agua salta para vida eterna. Pero yo quiero añadirle algo a este material de las damas Dorcas, hermanos, y es algo en lo que yo he venido meditando en estos últimos días. A esta mujer samaritana le ocurrió algo muy bonito, porque ella habló cara a cara con el Señor Jesús, algo muy bonito. Y el Señor Jesús le reveló este hermoso secreto, el Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero eso es más allá de lo que parece adorar al Señor en espíritu y en verdad. En este tiempo, hermanos, nosotros no tenemos la oportunidad de que Jesús venga y se siente aquí en la iglesia, ¿verdad? Y comience a darnos su enseñanza. Bueno, esa oportunidad no la tenemos. La única forma que nosotros tenemos de poder percibir la voluntad del Señor y de poder comprender la voluntad del Señor y vivir en Él es a través del Espíritu. Y les pido un poco de atención, hermanos, ya vamos a terminar. Es a través del Espíritu, solamente a través del Espíritu. Nosotros podemos venir aquí al culto, hermanos, y escuchar la palabra y decir que la palabra estuvo bonita y que la palabra estuvo bien expuesta, pero si nosotros no escuchamos con el Espíritu, no identificaremos la voz del Señor. Si nosotros no escuchamos con el Espíritu, no sabremos exactamente qué fue lo que Dios nos quiso decir. Es como cuando oramos, cuando cantamos, cuando hacemos todo lo relativo al Señor. Si no lo hacemos en el Espíritu, hermanos, no podemos alcanzar el nivel que tenemos que alcanzar. Les doy, por ejemplo, al apóstol Juan, el libro del Apocalipsis. Yo pienso que esto dice mucho, una pequeña porción de la palabra allí. O sea, es algo en lo que yo he venido meditando últimamente y es algo en lo que yo estoy orando al Señor para que nos ayude, incluyéndome a mí. El capítulo 1, hermanos. Sí. El capítulo 1, el versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Vamos a tomar solo eso. Tenía que haber estado Juan en el Espíritu para poder haber escuchado la gran voz que estaba detrás de él, que le hablaba. Yo le pido al Señor que Él me ayude a poder transmitirles el mensaje a ustedes, hermanos, de lo que yo he sentido en mi corazón, porque yo pienso que es algo muy importante y en lo que nosotros tenemos que meditar y en lo que tenemos que trabajar. Juan estaba en una isla, era un ser humano como todos nosotros, pero Juan tuvo una visión que no ha tenido nadie más. El Señor le dio una revelación que no ha tenido nadie más. Nostradamus creyó que sí, pero no. Los mayas creyeron que sí, pero no. Al único al que el Señor le pudo dar toda esta revelación fue a Juan. Y ya usted vio por qué, ¿verdad? Porque Juan estaba en el Espíritu. Porque Juan estaba en el Espíritu. Por eso fue que Juan vio todo lo que él podía ver. De pronto usted dice, pero bueno, lo de la mujer samaritana está muy bonito pero yo no sé, yo no hallo ese llamado. O yo no sé por qué la gente dice, el Señor me habló, a mí esas cosas no me pasan. Miren, hermanos, eso es porque uno no está en el Espíritu. Eso es porque uno no está en el Espíritu. Eso es porque uno viene al culto y hace una rutina. Viene y canta, escucha, habla y se va. Y no está uno en el Espíritu. Es que yo se lo digo es por experiencia.
por experiencia. Porque uno se puede ir y venir y hay gente que viene y va y que ni vuelve, porque nunca estuvieron en el Espíritu. Pero cuando uno está en el Espíritu, Dios sí puede usarlo a uno y Dios sí puede hablarle a uno. Por eso fue que la mujer samaritana captó, dijo, oye Señor, y le dijo a los demás, ¿no será que este es el Cristo? Ella no lo vio como un hombre otro, como un profeta normal, ella vio que había algo especial en él. Pero para que uno llegue a ese momento hay que estar en el Espíritu. Miren, hermanos, esto toma sensibilidad. Cuando uno vive en el Espíritu, eso le da a uno sensibilidad hacia la presencia del Señor. A mí esto me ocurre a veces, tengo en mis manos como un puñado de arroz que yo quisiera lanzárselos y no encuentro la forma, le pido al Señor que Él me ayude. Miren, hermanos, yo les voy a contar algunas experiencias para que ustedes me puedan captar. Cuando yo me entregué al Señor, nosotros hacíamos unos devocionales en la casa, ¿verdad? Y yo tenía muchas ganas de ser sellada con el Espíritu Santo, pero no lo lograba. Pero había un sentir en mi corazón que yo me lo llevaba para donde yo estaba. Y nosotros estábamos en una humilde devocional en mi casa, con unos hermanos que fueron allá a predicar. Y como todos estábamos en el Espíritu, hermano, uno puede hacer un devocional, hermano. Uno puede leer un salmo, cantar unas alabanzas, decir unas peticiones y acostarse. Y eso no es malo, uno le dedica un tiempo al Señor. Pero en ese momento había una atmósfera espiritual. Una atmósfera espiritual. Todos estábamos en el Espíritu. Y como todos estábamos en el Espíritu, el Señor derramó su Espíritu Santo sobre mí. Y todos estaban conectados. ¿Me entienden? Si nosotros hubiésemos estado desapercibidos, es posible que nada hubiera ocurrido. Uno tiene que buscar ese momento. Uno tiene que buscar ese momento de estar en el Espíritu para poder escuchar la voz que escuchó Juan, para poder tener la revelación que tuvo la mujer samaritana, y entonces sabremos cómo salir a predicar. Entonces sabremos cómo hacer las otras cosas. A veces estamos aquí en el culto, hermanos, y estamos tan distraídos. Y yo esto lo digo con mucho respeto, porque una vez en una visita yo dije algo similar y después no quería volver porque pensó que se lo había dicho esa persona. Yo lo digo con respeto porque eso a mí misma me ocurre en ocasiones que yo misma tengo que despertarme. Uno puede estar indiferente aquí en el culto, hermano. Uno puede estar indiferente y el culto puede pasar. Pero los que estén pilas en el Espíritu, a ellos van a escuchar la voz del Señor. Ellos van a escuchar la voz del Señor. Y cuando uno escucha la voz del Señor, hermano, hay actos que parecen, hay actos que parecen insignificantes, como por ejemplo pasar al altar. Parece insignificante. Pero cuando uno ha estado en el Espíritu y uno ha escuchado la palabra del Señor en el Espíritu y ha captado el mensaje de Dios, uno viene aquí al altar y ora en el Espíritu. Y si el Señor le ha hablado de liberación, uno es libertad. Y si el Señor le ha hablado de sanidad, uno es sanado. Porque estos no son fantasías, hermano. Es la realidad. Cuando el Señor hace el llamado para ir a predicar, usted de pronto está viendo, cazando, no recibe el llamado. Pero si usted siente que eso es como un aleteo de mariposas en su corazón, usted está en el Espíritu, hermano, usted responde, mañana, pasado mañana, en un año o en 2, el Señor hace realidad eso en su vida. Pero si uno está en el Espíritu, muchas veces, miren, fuimos a visitar una vez a unos jóvenes que se iban de vacaciones y fuimos a orar allá y fuimos a ponerles una serenata y comenzamos a orar para que el Señor les bendijera y ellas se arrodillaron en el centro de la sala, ella y la mamá, y comenzamos a orar por ellos. Había un muchacho que estaba en el Espíritu y todos comenzamos a orar y a orar cuando ese muchacho levantó su voz, un pelado, un joven, yo pienso con unos 18 años,
cuando el muchacho levantó la voz y les dio una palabra de profecía a ellas. Esto les va a ocurrir y el Señor va a estar con ustedes y esto y esto. Nadie dudó que ese era el Espíritu Santo, porque todos están en el Espíritu, ¿verdad? Pero es que esas cosas nos ocurren a nosotros, no tanto, ¿verdad? No tanto. Pero no es porque el Señor no pueda hacerlo, es porque necesitamos adorarle en espíritu y en verdad. Porque si no, uno hace fuerza, hermano, pero le saldrá una hernia a uno, porque por la fuerza no es, sino porque uno le adore en espíritu y en verdad. Porque uno aprende a ser sensible al Espíritu de Dios, hermanos. Hay que aprender a ser sensibles al Señor. No importa de dónde el Señor esté hablando, si es de un niño o es de un grande. No importa si es de las canciones, no importa de dónde, hay que ser sensibles al Espíritu de Dios. Y cuando nosotros aprendamos a ser sensibles, nuestra vida va a comenzar a cambiar, hermanos. Vamos a comenzar a experimentar cosas distintas en nuestra vida. La mujer samaritana pudo haber ido y cuando el Señor le dijo, dame de beber, ella simplemente pudo haber sacado un jarrado de agua y habérselo dado, toma, yo me voy. Pero no, ella se detuvo a escuchar. Ella se detuvo a escuchar y ella se apoderó de esa revelación que Él le dio. En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y su vida cambió. 2000 años y más, ni siquiera sabemos cuál era su nombre, pero sabemos que Dios hizo algo tan grande en la vida de ella, ¿verdad? Por un instante, hermano, de estar en el Espíritu. No podemos perdernos de tantas maravillas del Señor porque simplemente nos hacemos insensibles. Y cada día podemos hacernos más y más insensibles y venir al culto y, bueno, la misma palabra, yo ya sé esa historia bíblica y, bueno, y ya viene el culto y ya se acabó y estoy cansado y ya me voy. Eso puede pasar así. O puede pasar que nosotros nos sensibilicemos y dejemos que el Señor nos toque el corazón. Porque a veces el Señor te toca y tú estás allí sentado y ni siquiera te paras. El Señor te habla y tú sientes el impacto, ¿verdad? Y ni siquiera te paras. Y no te permites, no le permites a tu corazón vivir un momento de sensibilidad con el Señor. Y te pierdes de las bendiciones de Dios. Te pierdes de las cosas hermosas de Dios. Porque no le permites a tu corazón ser sensible. Porque no le permites a tu corazón adorarle en espíritu y en verdad. Pero en esta noche vamos a pedir al Señor que Él quebrante nuestros corazones. Vamos a decirle al Señor que Él abra nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales. Como el Señor le dijo a uno de los ángeles de las iglesias, usa un poco de, compra colirio y échalo en tus ojos, un ungüento para mejorar la visión. Vamos a decirle esto esta noche al Señor, que nosotros podamos tener esa sensibilidad, hermanos, para que no tenga que hacer fuerza aquí el predicador. Usted, no todos los que están allá sentados saben lo que es venir a predicar aquí. Y cuando uno siente el fuego del Espíritu Santo que está hablando y uno ve que los hermanos están despabilados así y uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Es que acaso no sienten lo que siento yo? Mire, yo veo unas cabezas que hacen, porque uno siente al Señor, ¿verdad? Pero eso es porque cada quien tiene que ser sensible, hermano. La predicación y la presencia de Dios y su misericordia y sus grandes obras no son una inyección que se pueda poner. Cada quien tiene que ser sensible a ella y agarrarla con su mano. Gloria al Señor Jesús. Los invito a ponerse de pie, hermanos, y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor. Tal vez hay cosas que tú no has podido hacer o hay caminos que tú no has podido avanzar y es simplemente porque no has permitido que tu corazón sea sensible al Señor. En esta noche vamos a decirle, Señor, quebranta mi corazón, que yo pueda tener esa capacidad, Padre, de sentir cuando tú estás actuando, de sentir cuando tú estás hablando de manera especial, cuando tú estás llamando, que yo tenga esa capacidad, Señor, de ser sensible, de humillarme delante de ti para conocerte de verdad. Oh Padre de los cielos, en esta noche te doy gracias, mi buen Señor. Gracias, Señor Jesús, Dios eterno. Gracias, Padre, te doy esta noche, Señor, gracias. Dios de los cielos y de la tierra, en esta noche queremos elevar esta oración delante de ti, porque sabemos que tú tienes más para darnos, porque sabemos que tú nos quieres hacer especiales,
porque sabemos que tú quieres hacer cosas hermosas, pero a veces somos indiferentes, Señor. En esta noche te pedimos, Padre, que nos ayudes, que quebrantes la coraza que hay en nuestro corazón, Señor, y que tú abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que podamos verte, para que podamos escucharte, Señor, para que podamos escuchar la voz cuando llamas, como lo hizo Samuel, Señor Jesús, que aunque dormía, escuchó tu voz y respondió a tu llamado, y entonces tú le hiciste, Padre, un gran profeta, un gran siervo tuyo, Señor. Yo te pido que abras los oídos de cada uno de nosotros, mi Dios eterno, para que podamos escuchar tu voz, y que abras nuestros ojos, Señor, para que podamos ver tu presencia y tus maravillas. Ayúdanos, Señor eterno, Dios de la gloria, si nuestras rodillas están paralizadas, para que seamos humildes y ellas se dobleguen delante de ti. Ayúdanos, Señor eterno, para que nuestro corazón sea sensible a tu presencia, Señor Jesús, y que tú tengas libertad de hacer las obras que quieres hacer en medio de tu pueblo. Yo te presento, amado Señor, a cada hermano y a cada hermana, Señor, que no están en este lugar y que no han escuchado tu mensaje. Yo te ruego que también a ellos les hables, y que esta sea una palabra que se quede en nuestras vidas, y que nosotros aprendamos a cada día más ser sensibles a tu presencia, para que tu pueblo pueda vivir tus obras, para que tu pueblo pueda vivir tu misericordia, para que tu pueblo pueda escuchar tus secretos, mi Señor Jesús. Sí, Padre de los cielos, sí, Señor santo y sublime, en esta noche te ruego, Padre, que tú hagas esta obra en tu iglesia, Señor, para que tu iglesia pueda seguir tus pisadas, Padre, para que tu iglesia pueda hacer, Señor, lo que tú deseas. Gloria al Señor. Usted sabe ese coro? Gloria al Señor, hermano. Entonces vamos a pedirle a la hermana Flor que ella continúe este lugar, y que el Señor les bendiga a todos.